periodistas, son las 6 de la tarde con 48 minutos. Hace exactamente un mes con 3 días, cuando fue detenido el general Salvador Cienfuegos, platicamos aquí en Los Periodistas con el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Y el general Gallardo pues nos habló de las circunstancias que rodearon esa captura en Estados Unidos y de lo que él tenía conocimiento de la actuación de este personaje. Y hoy, después de que en Estados Unidos se liberó o está en vías de liberarse al general Cienfuegos, hemos invitado una vez más al general Gallardo precisamente para conocer la información que tiene de las razones y las consecuencias de la liberación en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos. General Gallardo, una vez más, bienvenido a Los Periodistas, gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado, Alejandro, general. Álvaro, muy amables. Yo le quiero preguntar esto, general. A ver, si hay una apuesta de México importante en el presionar a las autoridades de Estados Unidos y decirles, ¿saben qué? O me sueltan a este personaje, el que sea, ahí está detenido, o saco a la DEA. Decíamos hace un momento, yo le comentaba a Álvaro que mi percepción es que es un buen momento, es un gobierno debilitado, hay una buena relación entre los dos presidentes, el saliente allá y el presidente mexicano. Es un buen momento para presionar, digamos, aplicarle una presión a aquel gobierno, pero no sé si sea el personaje correcto. Es decir, el general Cienfuegos. ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, mira, nosotros sabemos del retiro de los cargos que hizo el gobierno de Estados Unidos, en términos generales, al general Cienfuegos, que son cargos muy delicados, que tienen que ver con el narcotráfico, lavado de dinero, etcétera. Yo no creo en ningún momento que el gobierno de México haya presionado y haya puesto como condición sacar a las instituciones, porque son varias, no es únicamente la DEA, todos los aparatos de seguridad de Estados Unidos que están trabajando en México. Yo quiero decirle aquí al público que la agencia de inteligencia más grande del mundo, la segunda, está en México. Ahora bien, yo creo que sí es una oportunidad importante para revisar la firma de la Iniciativa Mérida. La firma de la Iniciativa Mérida tiene una serie de vericuetos internos que tienen que ver con la ayuda y asistencia militar, la persecución del narcotráfico, temas de justicia, etcétera, etcétera. Y muchas de esas situaciones la sociedad no las conoce. Y además, ustedes recordarán que cuando se firmó esta iniciativa, fueron acuerdos entre ejecutivos que pasaron por alto a los congresos, principalmente en el caso concreto al Senado de la República. Entonces yo creo que es una oportunidad histórica para hacer esa revisión. Es la segunda ocasión, porque la primera fue cuando Andrés Manuel llegó al poder y aquí estuvo, ese día estuvo Pompeo, vinieron a darle un manotazo de cómo iba a manejar el tema de seguridad y la ayuda y asistencia de las agencias con el gobierno. Y después fue aquella reunión donde Andrés Manuel, decía la revista Proceso, con justa razón, Andrés Manuel se cuadró. Así decía, no sé si recuerdas la portada. Sí. Entonces aquí, curiosamente ese día yo estuve platicando con el exsecretario de Seguridad Pública, Durazo. Estamos platicando y le entró la llamada y entonces le dijeron, me dijo, me tengo que ir porque tengo una reunión con Pompeo, etcétera. Le digo, oye, pues aprovechando el boleto, ¿sí? Dígale que saque las agencias y que se revise la Iniciativa Mérida. Digo, si quieren terminar con el asunto de la inseguridad, ¿no? Bueno, ahora bien, yo lo que veo es que luego en este asunto el canciller mexicano dice que es un asunto de violación a la soberanía, tan es así que también lo dijo en la mañana, se dijo en la mañanera. Mi punto de vista, no es una violación a la soberanía. La soberanía de México se entregó cuando se firmó la Iniciativa Mérida, Calderón. Fíjese lo grave. Se dio soberanía, se dio el sistema de defensa, permitió el involucramiento de México en la seguridad interior de Estados Unidos y sometió a los mandos militares mexicanos a los del Pentágono.
así de ese tamaño. ¿Qué pueden esperar de esta situación? Pues una cosa como la que estamos viendo ahora, una crisis humanitaria como la que estamos viviendo ahora. Y entonces, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? Pero volviendo a la pregunta, Alejandro, es una oportunidad histórica para que se retome, se dé un golpe de timón y se pongan los puntos sobre las IES, porque el nuevo gobierno de Estados Unidos, que para mí cuadró perfectamente bien, ahora sí que nos cayó como anillo el dedo. Ese sí. Ese sí nos cayó como anillo el dedo. Trae otras ideas totalmente diferentes. Incluso su discurso es conciliador. La vicepresidenta es una mujer brillante, también igual, ¿no? Entonces, esta oportunidad no se debe dejar pasar. Para mí, no es un pretexto que si no regresan a Cienfuegos, se van a romper las relaciones. No las pueden romper. Son relaciones históricas de hace muchísimos años. Y hay firmado. Está firmado, documentado. Ahora, los aparatos de seguridad de Estados Unidos toda la vida han trabajado en México. Se formalizan, entre comillas, después de la firma de la iniciativa Mérida. Se formalizan. A ver, general, yo le quiero preguntar directamente. El asunto específicamente de la liberación del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, ¿por qué se desiste de los cargos el gobierno de Estados Unidos? Y, en segundo lugar, ¿tiene garantizado Cienfuegos la impunidad en México? Pues por el conocimiento que tenemos, sí la tiene garantizada. Tan es así que los sistemas de inteligencia mexicanos, civiles y militares, nunca se dieron cuenta, ¿sí?, que estaba siendo investigado. ¿Cómo que no se dieron cuenta? Y luego la justicia militar, que es severa, dura hacia abajo. Yo he dicho muchas veces que el fuero militar, la espada del fuero militar se tuerce hacia arriba y es severa y rígida hacia abajo, ¿no? Miren, en el 2011 se hizo una reforma, el 11 de noviembre del 2011, Cienfuegos hizo una reforma al Código de Justicia Militar y a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. ¿Qué dice la Ley de Armas de Fuego y Explosivos? El artículo 25-26. Se permite que los extranjeros que trabajan en México porten armas. Yo no puedo portar un arma porque me detienen. Ustedes tampoco. Pero los extranjeros sí pueden andar armados. Esa es violación a la soberanía. ¿Quién entregó la soberanía? El secretario de la Defensa, el Congreso, en ese punto. Y la otra, hubo una reforma al Código de Justicia Militar que hicieron un anexo que se llama traición a las Fuerzas Armadas. Artículo 275 del Código de Justicia Militar. Le mando un mensaje aquí al secretario de la Defensa para que lo active y se lo aplique al susodicho. Dice 275. Todo aquel militar que se involucre en el crimen organizado o dé información del crimen organizado será castigado de 10 a 70 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Son 2 renglones. Escúchenlo. Vamos a ver si es cierto que el fuero militar es el fuero de guerra. Yo lo quiero ver. No van a hacer nada. Por lo tanto... Sus previsiones no van a hacer nada. ¿Estás seguro de la impunidad? Está garantizada la impunidad por el general Cienfuegos. Vamos a hacer una muy breve pausa. Estamos platicando con el general Gallardo sobre el caso del general Cienfuegos, ya que va a llegar a México libre de todo cargo. Nos despedimos a ustedes que nos escuchan a través del 88.1 de FM y después de una breve pausa seguimos en el canal 8 y en el canal de YouTube de La Octava. Volvemos después de una breve pausa. Para La Octava, es muy importante. Sigue la programación de La Octava todos los días de la semana. Para ir más allá de la noticia, acompaña a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en Los Periodistas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. El debate más original de la televisión te espera en El Octágono, con Hernán Gómez, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Reportajes, entrevistas y toda la información está en Contexto con Rubén Luengas, de lunes a viernes a las 9 de la noche.
El remedio más infalible contra el aburrimiento lo tienes en Fernanda de Noche, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Y los fines de semana quédate en casa con Jorge, el Coque Muñiz, para pasarla muy bien en Octava de Parranda con Coque, todos los sábados a las 10 de la noche. Síguenos toda la semana en La Octava. De la Octava, mi nombre es Carlos Castellanos y quiero invitarlos para que nos acompañen en De Frente, en esta nueva etapa del noticiero que hacemos de primera fuente. Análisis, entrevistas, reportes especiales y todo lo que necesita para estar bien informado. De Frente, todos los sábados y domingos, en punto de las 5 de la tarde, aquí en La Octava. ¿Qué es Algarabeando? Es el nuevo programa aquí en La Octava, lleno de palabras, de ideas, de curiosidades para niños, jóvenes y adultos. Pero también de cosas divertidas, del chingonario. No se pueden perder Algarabeando solamente aquí en La Octava. Para que tengas tu propio análisis y tu propia perspectiva de lo que pasa en tu ciudad, en tu país y en el mundo, en De 1 a 3 te damos la noticia desde diferentes ángulos y te presentamos todas las voces. Tenemos un enfoque social y plural y ponemos siempre a la gente en el centro. Acompáñanos a citas de lunes a viernes en punto de las 13 horas. Por La Octava. En el terreno de juego de la crítica deportiva, la experiencia del capitán es fundamental para salir avante. Y para asegurar el resultado, la mejor defensa es el ataque. 7 de la noche, hora del centro de México, y seguimos aquí en Los Periodistas. Estamos platicando con el general José Francisco Gallardo Rodríguez, un militar de gran experiencia, de gran trayectoria en el ejército mexicano, que ha tenido que pagar las consecuencias de decir las cosas con claridad, y como usted lo escuchó antes de irnos al corte, pues habla claramente de cómo el general Salvador Cienfuegos pues llegará a México con la impunidad garantizada. A ver, yo tengo esta pregunta, general, y se la quiero hacer, y usted siempre contesta con toda honestidad y espero una respuesta también igualmente honesta. La solución, digamos, del caso Cienfuegos ha llevado a algunos a decir que pues es consecuencia del pacto famoso de impunidad que existe, dicen, entre Peña y López Obrador. ¿Usted qué piensa? Bueno, los hechos que han pasado desde que esta administración llegó al poder, de todos los acontecimientos que hemos visto, el asunto de Lozoya, el asunto de todos los que están involucrados en hechos de corrupción, pero este más, porque tiene que ver con aspectos de seguridad, para mí es la confirmación de ese pacto de impunidad que hizo Andrés Manuel a espaldas de la sociedad con Peña Nieto. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que hay un pacto de no lo creo, lo concluyo con toda la información que tenemos. Es una conclusión, no es mi opinión personal, no, es una conclusión de todos los acontecimientos que hemos visto desde que llegó la actual administración a la fecha. Y otras, ¿no? Tan es así, digo, que cómo es posible que el gobierno impulse un retiro de cargos porque hay involucrados otros militares y entonces se va a afectar al ejército. No se va a afectar al ejército. Si se hace esa limpia y esa reestructuración en los mandos militares, en las zonas militares, se va a fortalecer la institución ejército. Se va a encaminar la solución a los temas de inseguridad, a los temas de corrupción, al desvío de fondos, que ahora han salido reportajes en donde la Defensa Nacional tiene y maneja fondos que no tiene que manejar, pero se los han dado, y que hace contratos sin licitaciones y sin nada, y a nadie rinde cuentas. Lo que pasó en el aeropuerto de Santa Lucía, empezaron a presionar y entonces se declara un asunto de seguridad nacional. O sea, la corrupción de la actual administración es un asunto de seguridad nacional, es la pregunta. Lo pregunto, ¿es un asunto de seguridad nacional eso? No. Agrego un dato porque acaba de salir, dice Ricardo Monreal, dice que ayer estuvo con el presidente, por cierto, antier estuvo con el presidente, sí. Dice que molestó
en la cúpula, en la élite de los militares, molestó la captura del general Cienfuegos. Dice que causó un gran malestar. ¿Usted qué sabe, general? Bueno, eso es lógico. Y es lógico, pero ese impacto también lo tiene principalmente. Yo me preocuparía más por lo que piensa la tropa que por lo que piensan los altos mandos militares, que muchos de ellos están involucrados en ello. ¿Sí? ¿Qué Entonces, es en ello? ¿En el narcotráfico? En los actos de corrupción, en términos generales. ¿Sí? Y la corrupción no únicamente tiene que ver con el desvío de fondos o con el asunto del narcotráfico, no. El asunto de corrupción es que no cumple con sus obligaciones constitucionales, ¿sí? Que tienen asignadas en los diferentes territorios a nivel nacional. Una pregunta que yo haría. En la División Territorial Militar tiene 12 regiones militares, 42 zonas, otro tanto de guarniciones. En Ciudad Juárez hay una, en Chihuahua hay otra, en Parral hay otra. La pregunta es, ¿por qué hay narcotráfico? Digo, yo le pregunto a los mandos militares, ¿por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay narcotráfico? Le pregunto yo a usted. Ese es el punto. ¿Sí? Pues lo que dice usted. Porque hay una colusión. Hay tantos militares regados por todo el país y hay tantas bases militares. ¿Te acuerdas lo de Búfalo en Chihuahua? Claro, Búfalo y Chilicota. No es posible que 5,000 gentes estén trabajando en un predio gigantesco y esté protegido por militares. Sí, estamos hablando del descubrimiento del Rancho Búfalo 1985 en Chihuahua, que pues detonó una operación y que deriva en la muerte de un agente de la DEA, Camarena, y un piloto mexicano, Zavala, y que comienza una nueva era en las relaciones entre México y Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Pero lo mismo podría uno decir en Estados Unidos. Pues es el ejército más poderoso del planeta y hay narcotráfico allá. Sí, pero aquí hay Pero en el caso de México, usted dice, son las complicidades. Sí, bueno, a ver, ahorita tocaste un punto bien importante de los Estados Unidos. En Estados Unidos está prohibidísimo, estrictamente prohibido desde la Guerra de Secesión, que el ejército, o sea, la fuerza permanente, actúe en el orden interno. Hay una ley que se llama Comitatus Posse. Es bellísima esa ley, que significa fuerza ciudadana. ¿Sí? ¿Por qué ello? ¿Por qué? Porque la máxima fuerza del Estado no debe operar en el orden interno. ¿Por qué? Porque puede desbordar como desbordó en la Guerra de Secesión. Claro. Entonces, aquí en México estamos en el siglo XXI y todavía el ejército mexicano actúa en todas las áreas y ahora reparte libros, construye aeropuertos, hospitales, bla, bla, bla. ¿Y la defensa nacional? ¿Dónde quedó la defensa nacional? A ver, para el caso específico del general Cienfuegos y las implicaciones que eso tiene, si usted dice, tiene garantizada la impunidad, significa que en caso de que efectivamente él esté involucrado en el narcotráfico como se lo imputaron en Estados Unidos, no en México, pues habrá manga ancha para que no solamente él, sino los cómplices que él tuvo para proteger supuestamente a grupos del crimen organizado, sigan actuando al amparo del poder que da el fuero militar o la inacción de las autoridades. Claro. Bueno, aquí, Álvaro, hay una cosa importante. Mira, punto y aparte de que haya una detención no de Cienfuegos, o que no la haya, ¿sí? O que sí la haya, el asunto sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque la estructura que permite esa corrupción está allí. Nunca se ha combatido. Yo he dicho N veces que si se quiere avanzar en los temas de seguridad, se deben desarticular las estructuras que permiten la violación a los derechos humanos y la corrupción. Si no lo hacen, nunca va a pasar. Una de esas es la reforma profunda al ejército. Profunda al ejército. Nada más te pongo un ejemplo. Hay como 600 generales en el ejército. 600 generales. Es un ejército macrocéfalo. Los ejércitos más poderosos del mundo tienen 12,000 efectivos para operar. Aquí en México nos toca como de a soldado a cada uno. O sea, todo eso, ¿qué no lo ven? ¿Qué no lo ven cuando hacen el presupuesto? Sí lo ven. Ese es un acto de corrupción. Mi punto de vista, es un acto de corrupción. Están encubriendo, el gobierno mexicano con esta actuación encubre precisamente al general Cienfuegos y con él a los
pues a los mandos castrenses que están involucrados en la corrupción, ya no solamente en el narcotráfico, como usted dice? Mira, lo que, no sé si los encubre o no, pero todo lo que vemos, tal parece que es un manto que permite esa corrupción y esa impunidad. De hecho, los está encubriendo. ¿Por qué no actúa? Ya tiene los elementos. Tiene todos los elementos. Incluso ahorita la actual administración podría dar una reforma profunda al ejército y nadie iba a decir nada por la situación. Claro. Por la situación. Se ha dejado pasar una oportunidad preciosa en ese sentido. 1 de julio, 1 de diciembre cuando toma posición, y segunda esta. Ojalá que no se le pase. Porque si se le pasa, se va a enredar más el asunto. Al rato vamos a estar en otra entrevista viendo otras cosas más graves. El discurso ha cambiado, sin duda, general, en un mes con 3 días. Hace un mes con 3 días, el presidente López Obrador lo que dijo fue, el arresto del general Cienfuegos es un ejemplo de la podredumbre del sistema. Eso es lo que dijo. Sí. Ya después, ya no lo repitió, Sí. pero eso es lo que dijo en ese momento. Y la segunda cosa que dijo, general, es, habla de una purga similar a la que se hizo. Él pone el ejemplo, no lo puse yo, lo puso él. Es una purga similar, una limpia, él habla de una limpia, yo le pongo purga en las Fuerzas Armadas, similar, dice él, a la que se ordenó con García Luna. Él lo dice, no lo volvió a repetir nunca más. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que aquí estamos hablando de cosas diferentes y muy peligrosas. Si en un momento dado se reestructura toda la policía, no pasa nada. Nada. Pero si se le mete la mano al ejército, se debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el ejército tiene la función más política que tenga cualquier institución del Estado, la tiene el ejército. Tutelar la soberanía nacional. Ninguna secretaria lo tiene. Ninguna. Díganmela. ¿No? Díganmela. Entonces, por eso el ejército, la misma Constitución le dice, para que tú cumplas con esa misión, artículo 129, no te entrometas en política. Prepárate para la guerra. Eso dice el artículo, y hay generales que me dicen, oye, ¿dónde dice eso, Gallardo? Está implícito en la Constitución. No te lo dice como yo lo estoy diciendo ahorita. Ahí está en la Constitución. El 129 es la civilidad del Estado. Ese fue uno de los motivos de la guerra de reforma. General, usted que vive en el mundo castrense, también en el civil, por supuesto, pero usted tiene, por ser militar y por ser general, tiene conocimiento. ¿Qué ambiente hay en el ejército después de lo que aconteció allá? Bueno, hay una especie como de decepción, porque como que mi jefe, que me manda y me ordena hacer una operación en beneficio de mi país, digo, porque eso es lo que hacemos, ¿sí? Está coludido con el narcotráfico. ¿Cómo va a hacer eso? Y aparte de ello, en esta colusión han muerto muchas personas. Hay mucha gente encarcelada. Por eso yo dije la vez pasada que el secretario de la Defensa, dentro de sus facultades que le dé el Código de Justicia Militar de Retiro de Acción Penal, todas las personas que están involucradas o que se involucraron con esto deben ser liberadas. Todas. Así sin excepción. Pues vamos a un corte, si les parece. ¿Volvemos? Correctísimo. Vamos. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. General Gallardo ha estado detenido, de hecho, preso, ha sido preso por proponer reformas al interior del Ejército Mexicano, de las Fuerzas Armadas en México. Y hoy, dice el general Gallardo, comenta el general Gallardo, que se está yendo una oportunidad de oro, o sea, fue la del 1 de diciembre y se está yendo una oportunidad de oro, o ya se fue una oportunidad de oro para haber propuesto una reforma de fondo, pero decía Álvaro hace un rato, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por dónde empieza una reforma a eso que ni siquiera los mexicanos comunes y corrientes sabemos qué es? Muy bien. Bueno, les decía hace un momento y completo la presentación anterior, y la policía, el ejército tiene una función constitucional
política, la más política de todas. Y la policía tiene una función administrativa. Sí, nada más. Ahora bien, ¿quién le pone el cascabel al gato? La Constitución tiene muchos artículos que previenen esos controles institucionales en el manejo que tiene el Poder Ejecutivo en la rama militar. O sea, el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso está en una ley militar, debería estar constitucionalmente. Sí. O sea, debe elevarse a rango constitucional para que no lo toquen. Aparte de ello, están las facultades del Congreso y de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados relativa a los presupuestos debería ser, ¿cuánto quieres? ¿Para qué lo quieres? Y rendir cuentas. Y rendir cuentas. Rigurosamente. Por sí. supuesto. Sí. O, por ejemplo, del 2007 a la fecha, creo que el presupuesto en defensa ha subido como el 700%. ¿Y dónde están los resultados? ¿Qué se está haciendo con eso? Hay masacres y masacres y masacres por todos lados. Y hay narco. Y narco y no funciona nada. Bueno, y la otra es la participación importantísima que tiene el Senado de la República. Artículo 73, fracción 14, facultad del Congreso. Dice, el Congreso tiene la facultad de ordenar, administrar, disciplinar a la Guardia Nacional, digo a las Fuerzas Armadas. Y también habla de la Guardia Nacional, no de la que creó Andrés Manuel, otra Guardia Nacional que desapareció. Esos artículos no se han puesto en actividad. Quien hace las currículas de educación es la Defensa Nacional, las debe hacer el Congreso para definir el perfil del mexicano. El adoctrinamiento lo debe dictaminar el Congreso, no la Defensa Nacional, y menos el Comando Norte. O sea, tendría que impulsarlo, ¿no? Impulsarlo el Ejecutivo, es decir, el presidente mostrar una Sí. voluntad política de Sí, decir, vamos a hacer una gran reforma. Una convocatoria. Y luego decirle al Senado y luego decirle a las fuerzas políticas, Así decirles, es. vamos a sentarnos a conversar. Incluyendo al ejército. Pero él, no, por supuesto, empezando con el Sí. militar al ejército, Claro. si no se hace un desastre. Sí, sí. Pero yo lo veo muy contento con ese ejército. De hecho, ¿A quién es él? Al presidente, yo lo Pero a veo ver, muy el contento. presidente puede estar muy contento, pero Pero hay los otro Estados poder, Unidos. pero hay otro poder, Sí. el legislativo, Sí. y el Senado puede, Contrapesar. pues Así justamente. es. Bueno, pero a ver, Y- seamos honestos. Si el presidente de México, este presidente de México, no manda la señal clara de que invita a estos otros poderes a que participen en una gran Así es. reforma, Sí. que beneficie, al final es eso, que beneficie a las Fuerzas Armadas, Claro. no va a suceder. Entonces, tiene que que- nacer de la voluntad del presidente. Por Sí. eso le pregunto, Así si es. yo lo veo muy contento, Mira. ya hasta cambió el discurso, ya no hay purga. Mira, una cosa gravísima que pasó con el asunto de Cienfuegos. Los reglamentos militares previenen lo siguiente. Dice, la Secretaría de la Defensa Nacional, en una situación de crisis, se convierte en cuartel general del Ejército. Así es en los reglamentos militares. Mi pregunta, ¿y el secretario de la Defensa? Y la Defensa Nacional queda acéfala. Por eso, ese es uno de los motivos que el secretario de Defensa debe ser un civil. Si el secretario de la Defensa hoy fuera un civil, no estuviéramos en esta crisis. Bueno, ejemplo, como pasa en muchos y- países del mundo, no Bueno, es una locura. bueno, esa es una. Y la otra, el tema de la administración de la justicia. Los reglamentos militares dicen que la administración de la justicia la hace el secretario de la Defensa. Yo quiero ver que el general Sandoval active el Claro, Código claro. de Justicia Para juzgar en a... el 275 que dice, lo que acabo de mencionar, traición a las Fuerzas Armadas. para juzgar al Claro, que va a para llegar juzgar. en unas Así horas. es. Oiga, Pero yo quiero que lo haga, no lo van a hacer. no lo van a hacer también porque hay una versión, yo no sé si es una versión como parte de versiones disparatadas que existen, de teorías de la conspiración. Hay una cofradía de militares que ejercen el poder en la Secretaría de la Defensa Nacional y que pueden doblar al presidente de la República. Sí, Sí hay una cofradía sí, de por militares. supuesto. Sí, sí. ¿Quiénes integran esa cofradía? Mira, una de esas cofradías se anidaba en el Estado Mayor Presidencial. Sí, correcto. Eso es ¿Sí? De acuerdo. inequívoco. Bueno, la otra cofradía, a mí me tocó estar, te voy a decir este asunto que a mí me pasó. Por favor. Cuando yo salí del colegio militar, nosotros salimos los primeros oficiales egresados del colegio militar y nos dicen tácticos, yo soy táctico. Después se van a la Escuela Superior de Guerra.
ellos son los diplomados de Estado Mayor. Ese bloque que está ahí, se forma esa cofradía que tú dices, o una hermandad dentro del ejército. Y eso ha perjudicado gravemente. ¿Por qué? Porque este grupo de militares no tienen controles institucionales hacia dentro del ejército. Es un poder fáctico. Es un poder fáctico, exacto. ¿Qué alcances tiene ese poder fáctico, general? Pues quiebra, pues lo estamos viendo. ¿Quiebra al presidente de la República? Doblaron al presidente. Doblaron al presidente. Esa cofradía. ¿Es esa cofradía la que termina doblándolo? Que hubo con los secretarios. Llega Andrés Manuel. Sí. Y es presidente electo. Sí. Y él, como presidente, comandante supremo y con todo ese apoyo que llegó, manda a llamar al secretario de la Defensa y al secretario de Marina y les dice, se va a hacer esto y esto y esto. No, ellos fueron. Él fue, lo mandaron llamar a la Secretaría de Marina. ¿Te acordarás de eso? Sí, por supuesto. Claro, me acuerdo. Y luego sale tronado Andrés Manuel. Lo doblaron Andrés Manuel. Lo doblaron desde ese momento. Sí, yo dije, señor, si lo amenazaron, si le dijeron algo, díganos a nosotros. ¿Usted estaba ahí? Bueno, yo lo comenté directamente con Andrés Manuel. Pero lo comentó en el círculo en el que usted... En el círculo de Morena. De Morena. Bueno, usted ha estado muy cerca y sigue estando muy cerca de Morena. Estuvo. No, yo llegué como candidato externo a Colima y el día 7 de junio del 2017 le entregué un documento a Andrés Manuel y a partir de ahí cesé mis funciones. Me retiré de Colima. Bueno, hay esa cofradía. A esa cofradía pertenece Salvador Cienfuegos. Sí. Y a esa cofradía, ¿qué otros militares? ¿El secretario de la Defensa ¿El actual? actual pertenece? Todos los que están en los mandos altos superiores del ejército actual. Incluyendo el secretario de la Incluyendo al Defensa. secretario. Sí, ¿Tiene claro. nombre esa cofradía, general? Pues son los diplomados de Estado Mayor. Los diplomados. Así es. Eso es lo que los Así es, une bueno. en torno a eso. Nosotros tomamos posesión del ejército y se termina los tácticos cuando el general Marcelino, 68. Hay un Señor rompimiento García Barragán. y llegan los diplomados. A partir de ahí empezó la corrupción, empezó un desquiciamiento interno del ejército. ¿Por qué les digo? Porque eso yo lo viví. A mí no me lo van a enseñar, yo lo vi. Yo trabajé sin ser diplomado 7 años en el Estado Mayor. ¿Por qué llegué ahí? Porque tuve 2 secretarios, 2 comandantes que fueron secretarios de la Defensa sucesivos en Chihuahua, el general Galván y el general Arévalo, los 2 seguiditos. Por eso yo llegué ahí, porque yo trabajé con ellos y me dijeron, se va con nosotros al Estado Mayor. Sin ser diplomado. Sin ser diplomado. Ahora, el presidente, si hubiera sido doblado por esa cofradía de diplomado de Estado Mayor, no hubiera desaparecido el Estado Mayor presidencial. No, pero esa fue otra cosa. A ver, explíquela porque... Y yo le digo lo siguiente, Mira. si esa cofradía hubiera doblado al presidente de la República, hubiera puesto a quien ellos querían y no al secretario que no era de esa cofradía. Mira, el Estado Mayor Presidencial es una institución de la presidencia, inconstitucional. En ningún documento existe el Estado Mayor ¿Ya no Presidencial. Sí, no existe, todavía nos aparece, porque la ley todavía no se la ley todavía no se proclama. Está ahorita en la Cámara de Diputados. Pasó por el Senado, se fue a la Cámara de Diputados. El actual el actual presidente de la Comisión de Defensa la tiene parada ahí. ¿Por qué? Pues porque es un general y no la suelta. ¿Sí? 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 Bueno, ese es un punto. El otro punto, hay un conflicto, lo vimos en el 68, entre el Estado Mayor Presidencial y las cúpulas militares de la Secretaría de Defensa. Entre el Estado Mayor Presidencial y el Estado Mayor de la Defensa, que son los mismos. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pues un asunto de poder. Un asunto de poder. Híjole. General, podríamos aquí pasarnos más tiempo, porque yo tengo muchas preguntas que hacerle, pero habrá oportunidad de seguir platicando. Hoy nos dio mucho gusto tenerlo aquí con motivo de la liberación del general Cienfuegos y pues aquí lo esperamos en otra ocasión, de su casa. Muchas gracias por la invitación. Gracias siempre, Muy general. amables. Gracias. No, es un honor aquí estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en Los Periodistas.